Descubre los tesoros y promesas que la palabra de Dios aguarda para ti. Descubre las hermosas enseñanzas de la Biblia en el estudio La Fe de Jesús. Cada miércoles a las 7:30 p.m. aquí. La Biblia es como una carta que Dios ha escrito para ti. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el estudio de la Biblia de esta noche. Para comenzar, les invito a cerrar sus ojos para orar. Querido Jesús, que estás en el cielo, te damos gracias por cada una de las bendiciones que hemos recibido durante este día. Pedimos tu bendición al abrir tu palabra, que podamos comprender el mensaje que hay en ella para nosotros. Bendice a cada una de las personas que nos acompañan y que tu Espíritu Santo nos guíe. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, la clase de hoy nos habla lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Y saben, yo creo que cuando vemos el sufrimiento en este mundo, todos nos hemos preguntado, ¿cómo se originó tanto pecado? La Biblia nos dice en Apocalipsis 12, versículo del 7 al 10, que el pecado originó en el cielo. Nos dice que Jesús lidiaba contra el diablo, contra Satanás y sus ángeles. Había dos bandos. Y nos dice que después de esa gran guerra que hubo, de esa gran lucha en el cielo, el diablo fue arrojado del cielo. Y fue arrojado hacia la tierra, porque ya no se encontró más lugar para él en el cielo. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, el profeta amplía un poquito más acerca del origen de este pecado. Nos dice que Lucifer, el más hermoso de los querubines del cielo, que estaba justo en el santo monte junto a Dios, ahí se paseaba y era la mano derecha del Señor. Pero un día, la perfección y la belleza de este querubín llenó de orgullo su corazón. Y entonces su corazón se enalteció a causa de su hermosura y se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Y nos dice que él deseaba ocupar el lugar de Dios y él quería habitar en el santo monte. Quería recibir la honra y la gloria que solamente son para Dios. De tal manera que, como decía Apocalipsis, después de una gran guerra, Satanás fue arrojado del cielo y fue enviado justamente a la tierra. En la tierra, mientras tanto, Dios había creado un lugar perfecto, un hermoso jardín del Edén, donde había animales, plantas, todo en perfección. Ahí había instalado al primer hombre y a la primera mujer, justamente Adán y Eva. Y nos dice la Biblia que Adán y Eva, que estaban viviendo en este jardín del Edén, vivían en armonía completa, en completa felicidad. El Señor les puso y les dijo, de todo lo que hay en el jardín pueden comer, pero solamente hay un árbol del cual no pueden comer, y es justamente el árbol que está en medio del jardín, el árbol del bien y del mal. El libro de Génesis nos registra esto en el capítulo número 3, y nos dice que Dios le había pedido a Adán y a Eva que caminaran juntos, pero cierto día, mientras Eva caminaba sola por el jardín, pasando cerca de este árbol del bien y del mal, nos dice que encontró ahí una serpiente astuta más que todos los animales del campo. Y nos conocemos la historia. La serpiente le dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho que no debes de comer de ningún árbol que está en el jardín? Bueno, dijo Eva, sí puedo comer de todos los árboles, pero justo de uno no puedo comer, porque si como de ese árbol ciertamente moriré. La serpiente le contestó, no morirás. Sabe Dios que el día que comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y seréis semejantes a Dios. Saben, el pecado de Eva no fue tomar una fruta y comerla. El pecado de Eva no fue apartarse de su esposo Adán. El pecado de Eva fue el deseo de su corazón
de que sus ojos se abrieran y que fuera como Dios. Justamente el mismo pecado que había cometido Lucifer en el cielo, querer usurpar el lugar de Dios. Algunas veces nosotros también en nuestra vida diaria queremos ir y venir, hacer planes, tomar decisiones. Y a veces, como Eva, también nos olvidamos de Dios y creemos que nosotros podemos controlar nuestra vida y nuestro destino. Nos olvidamos de que dependemos de un ser superior. El pecado de Eva, como les decía, fue querer ser como Dios. Y saben, la Biblia nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Cuando nosotros desobedecemos la ley de Dios, estamos cometiendo pecado. Cuando nosotros cometemos alguna injusticia, estamos cometiendo pecado. Santiago 4:17 va un poco más profundo y nos dice: cuando sabes lo que es bueno y no lo haces, estás cometiendo pecado. Un pecado de omisión. Cuando nosotros rechazamos al Señor Jesús, estamos cometiendo un pecado. Y el pecado tiene una consecuencia. ¿Saben qué nos dice 1 de Juan 3:8? Un versículo tremendo nos dice, 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que practique el pecado es del diablo. Yo espero que ni tú ni yo estemos cometiendo pecado, sino que al contrario seamos fieles y obedientes a la palabra de Dios. Porque Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es la paga, la consecuencia natural. Si nosotros violamos las leyes de nuestro cuerpo, tenemos como consecuencia la muerte. Si nosotros violamos la ley de Dios, tenemos consecuencia la muerte. Pero, dice el Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo Jesús pagó ya el precio del pecado. El Señor ya entregó su vida en el Calvario para pagar la deuda del pecado. Y ahora, por medio de la muerte de Cristo Jesús, nosotros podemos aspirar a la vida eterna. Ya no estamos obligados a recibir la paga del pecado. ¿Qué debemos de hacer? Santiago 4:7 nos dice, resistid pues a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos de someternos a Dios y resistir a Satanás en nombre de Cristo Jesús. ¿Qué más debemos de hacer? Romanos 6:12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. No debemos de transigir con el pecado. Debemos de vencer con la ayuda de Dios, porque Romanos 8:37 nos dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo Jesús nos está dando el resultado y la respuesta para el pecado. Por medio de Cristo Jesús podemos ser salvos. Por medio de Él podemos ser victoriosos ante el pecado. Yo les invito para que nos sometamos a Dios, para que permanezcamos fieles y de esa manera podamos vencer el pecado. Que Dios nos bendiga.